Sí. ¿Lista? Nada más. Hola, doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Con el gusto de tenerlos nuevamente aquí en Martes de Café. Ahora tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al doctor Carlos Carmona Cetina, director del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Lili, Laura. Hola, buenas otras noches. bambalinas, ¿cómo están? Bien. Bueno, pues yo ahorita iba a decir que nuestra invitada de honor es la doctora Laura Luz Yadó Reyes, que nos va a tener un tema muy interesante, que es la nueva normalidad vista con otros ojos. Son temas que ella abarca y que puede mover perfectamente bien, abarca varios aspectos y nos van a ayudar mucho a la nueva normalidad. Pero, doctor Carlos, si quieres presentar su currículum, por favor. Claro que sí, pues otra vez les damos la bienvenida a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y aquí estamos todos desde casa, invitándoles un cafecito. Por favor, se los preparan ustedes solitos, no podemos mandárselos, porque como siempre, pues es nuestro martes de café. Y me complace mucho en presentar a nuestra querida amiga, la doctora Laura Luz Yadó Reyes, y voy a hacer un resumen, muy resumen de todo su currículum, porque es muy grande. Y vamos a platicar de que ella es egresada de la Universidad Latinoamericana en el año de 1978, es egresada de la especialidad de odontopediatría en el año de 1980, expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas del año 2010 al 2014, actualmente es la secretaria general del International College of Dentists, es la coordinadora de la Comisión Técnica Consultiva de Odontología en la Dirección General de Profesiones. Y bueno, finalmente, para cerrar este resumen, miembro fundador y secretaria de la Asociación Mexicana de Coaching. Por lo tanto, pues es ahora sí que la experta en esto que nos va a hablar. La nueva normalidad vista con otros ojos, y vamos a verla desde un punto de vista pues de un profesional en coaching, por supuesto. Laurita, bienvenida y es todo el tiempo tuyo. Gracias, qué lindos. Ahora sí que a la distancia, en casa a la distancia, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, el tema de hoy, que platicaba yo con Lili, que hablábamos y demás, fue el de nueva normalidad vista desde otros ojos, porque esta nueva normalidad es una realidad ya en nuestras vidas. Es un hecho que tenemos que movernos hacia una forma diferente de ver la pandemia. Y me parece que la pandemia vino en un momento en donde nuestro mundo tampoco era tan diferente de lo que está haciendo ahorita. Nuestro mundo ya tenía un caos, ya encontrábamos, ahorita vamos a revisar lo que es el mundo VICA, pero ya teníamos un cierto caos. Y por supuesto lo que la pandemia vino a hacer fue a poner de manifiesto todo ese caos y todo lo que estaba pasando con el caos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso es que vista con otros ojos. Y resulta que no jala esto. No hay otros ojos. Ya. A ver. Está medio lenta, pero... Dice por ahí que coincidir con ciertas personas no es lo mismo que conectar con ellas. Sentir ese latido compartido, esa sintonía profunda y extraña a la vez, iniciar casi sin saberlo las mejores intervenciones inesperadas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nos tocó coincidir en este momento planetario. La realidad es que esto no es un asunto aislado, es un evento planetario que ante la crisis lograr conectar seguramente nos hará que nuestro momento sea un poco más fácil de sobrellevar, porque no está siendo fácil, no ha sido fácil. Yo creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado el poder estar viviendo y pasar por esto. Es algo que verdaderamente nos movió. Y creo yo que coincidir es un lujo, conectar es un milagro.
Nos acostamos un día y en un mundo, nos despertamos otro día en otro mundo, ¿no? Porque a pesar de que les digo que el mundo no era tan diferente, la pandemia sí vino a hacer una diferencia importante entre el antes y el después. Y es interesante darnos cuenta de cosas que nos pueden hacer asimilar un poquito más rápido y mejor todo este asunto, toda esta crisis, que podríamos decir crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, pero en este momento, a 6 meses después de este gran número de contagiados, cuando ya creció el número muy fuerte, que fue cuando entramos en la realidad de la pandemia, a 6 meses después, también hay una crisis emocional muy fuerte. Y cuando uno revisa pues el historial de los pacientes y los clientes que uno va viendo y demás, resulta que generalmente las fuertes crisis en la vida de las personas se dan a los 6 meses, aproximadamente 6, 8 meses, de que pasan por un evento. Llámese un divorcio, llámese una pérdida de un ser querido, llámese una pérdida de un trabajo, o sea, todo aquello que nos mueve en la vida. Generalmente la crisis fuerte se presenta a los 6 meses. ¿Por qué? Porque a los 6 meses ya estamos viviéndolo como realidad. Y entonces eso es lo que hace que entremos en una crisis porque ya no hay para dónde hacerse, ya estamos inmersos en ella. Y lo más importante de esto es si podemos verla, si tenemos esta capacidad de ver que efectivamente todos tenemos problemas en la vida. El sentido común es el arte de resolver los problemas, no de plantearlos. Entonces, parte de lo que yo quiero comentar el día de hoy es ver si nos podemos ir con algunos tips para resolver esta situación y esta crisis que se está presentando en general en el mundo. La forma de ver la realidad la llamamos, en todo esto que yo manejo, el observador. Y lo que hacemos es interpelar a un cambio de observador que nos va a poder presentar alternativas y otras perspectivas. Entonces, la pandemia ya está, el mundo lo tiene, esto es una realidad. ¿Y hacia dónde tengo que voltear? Porque si yo me quedo viendo lo que ven los medios de comunicación, lo que se lee, lo que el ambiente mismo nos está diciendo, por supuesto que me quedaré en un observador muy negativo, muy difícil de moverse. Y cuando yo puedo ver otra perspectiva, como por ejemplo, ¿cuál fue el beneficio de quedarnos en casa? Sería una pregunta que yo hago y que más adelante a lo mejor la vuelvo a hacer, pero ¿hay un beneficio de haberme quedado en casa? ¿Cuál es ese beneficio? ¿Qué encuentro de positivo dentro de todo esto que ha sido tan movedor para todo el planeta? Y entonces puedo entrar a otras perspectivas. Nuestra perspectiva ahora es que hay que cuidar al mundo, que hay que cuidarnos dentro del mundo, porque es una realidad que hay un virus, es una realidad que este bicho nos está alterando la vida a todos, y es una realidad que hay que hacer cosas para evitar infectarnos, para estar lo más saludables posible. Y eso es lo que llamamos la nueva normalidad. Vamos a vivir con este bicho por un buen rato, vamos a vivir con estos cuidados por un buen rato. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que sí conozco muchas personas que están minimizando esta situación. Y esto es lo que puede hacer que en el caso de México no lleguemos al punto de reducir estos casos de contagio, no lleguemos al punto de poder reducir verdaderamente el número de muertes relacionadas con la pandemia, porque estamos hablando de estos casos que están registrándose ya 100% como tal. Pero no hemos hablado de los casos en donde no hay un registro, la gente llegó al hospital, la regresaron a su casa, murió en su casa
y pues nunca se supo si realmente estuvo infectada o no. Entonces, creo que nuestra normalidad tiene que contemplar que los números, estos datos duros, no son tan reales ni tan acercados a nuestra verdad como país. Entonces, hay que hacer cosas y hay que hacer algo y hay que moverse para que nuestra nueva normalidad nos permita vivir tranquilos, porque no podemos vivir en la zozobra todo el tiempo. Cuando empezamos a oír toda esta información, por supuesto, hay una distorsión de nuestra realidad. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues es intentar regresar a la realidad. La crecemos, pero hay que regresar a la realidad que nos permita vivir y que nos permita funcionar. Porque yo puedo estar encerrado en mi casa y puedo estar viviendo, pero puedo no estar funcionando, y esto es lo que está generando también mucha alteración emocional, porque la gente no está saliendo a generar estos recursos que necesita para poder sobrevivir. Entonces, esta es parte de lo que hay que cambiar. Nuestra realidad es parte de nuestras creencias. Y aquí les platico de esta anécdota, un cuento sufi, que Carlos conoce muy bien porque lo hemos comentado mucho en algún momento, que es que había 6 ciegos en un pueblo que querían saber cómo era un elefante. Y entonces van a ver al sabio del pueblo y le dicen que si les puede explicar cómo es un elefante. Entonces el sabio, con la dificultad de poderles explicar y que de veras se queden con la idea de lo que es un elefante, los pone frente al elefante y le dice, a ver, ahora tóquenlo. Entonces el que toca la trompa dice, ah, es como una manguera. El que toca el cuerno dice, ah, no. El que toca el colmillo dice, ah, esto es como un cuerno. El que toca la oreja dice, esto es como un abanico. El que toca el cuerpo dice, wow, es una gran pared. El que toca la pierna dice, no, 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 es un gran tronco. Y el que toca la cola dice, no, 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 es como una cuerda. Y entonces la pregunta es, ¿quién de ellos tenía la verdad? Todos. Todos tenían su verdad. A medias. Tenían parte de la verdad, y esto es lo que nosotros vivimos en nuestras vidas. Nuestra vida tiene parte de la verdad porque la vemos desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, pero no estamos viendo todo completo. Por ahí dicen que el mapa mental tiene que ver mucho como comparar el mapa con el territorio. Y el territorio va a ser esta realidad que no alcanzamos a ver completa, y el mapa es cómo veo yo esa realidad. Y entonces el mapa no es el territorio porque yo no puedo ver todo el territorio. Entonces, nuestra realidad parte de nuestras creencias, parte de nuestras vivencias, parte de lo que nosotros hemos podido ver y constatar. Y entonces vemos las situaciones de acuerdo a estos mapas mentales que vamos generando, de acuerdo a lo que vivimos. Y desde ahí nacen nuestras creencias, nuestros juicios y nuestras interpretaciones. Por eso una persona que ve un hecho al mismo tiempo que otra y lo relatan absolutamente diferente. Estamos hablando de cada quien lo ve desde su vivencia, desde su interpretación, desde aquello que le hace sentido. Y lo más grave en la pandemia no es la pandemia sanitaria, como les decía, ni la económica. Ahora es la crisis de atención que no permite la toma de decisiones. Y esto lo acabo yo de agregar a esta plática porque lo escuché del doctor Lozano, que hizo una entrevista con López Dóriga, y me pareció interesantísima. Él es el rector de la UP, y él decía que la gran crisis en este momento es la crisis de atención, porque una crisis de atención no te permite tomar decisiones, y mucho menos decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque la falta de atención nos saca del enfoque. No estamos enfocados.
y esto nos desconecta de la realidad, que de por sí ya decíamos, tenemos una parte de la realidad, y cuando no tenemos esta realidad, es muy factible que la gente pueda entrar en depresión y llegar hasta un suicidio. Tenemos ahorita mucha información y esta información está llegando a nuestros sentidos a través de la tele, la radio, entonces está entrando por nuestros sentidos, y cuando la información así de grandes cantidades llega, genera un derribo de la inteligencia y entonces disminuye nuestra toma de decisiones. Y por eso tomamos decisiones a veces que uno no entiende, pero ¿por qué se suicidó si aparentemente era feliz? ¿Por qué se suicidó si tenía una familia? ¿Por qué se suicidó si tenía un buen trabajo? ¿Por qué? Porque hubo un derribo de su inteligencia y respondió desde ahí, desde la parte que no es la inteligencia que defiende a la persona. La pandemia entonces nos ha distraído, nos ha hecho divagar, nos ha hecho generar esta mente errante. Si ustedes se revisan cuando uno está en casa, pues tiene una mente errante. ¿Y ahora qué hago? Y ahora voy a la cocina. Entonces voy a comer. No, pero voy a comer al comedor. Bueno, voy a poner la mesa para ir adelantando. No, pero si estoy en la sala, a lo mejor vale la pena que de una vez la barra. No, pero si estoy aquí, ¿qué tal si me subo una escalera y voy a cambiar un foco? ¿Y qué tal si me rompo una mano? No sé, ¿verdad? Pueden pasar cosas. Y esto es porque nuestra mente es errante. Y una mente errante genera pensamientos negativos y por ende entra depresión y llega hasta el suicidio. Yo no sé si esas gentes que se han lastimado los brazos, las manos y demás, la cadera, todo esto, hayan pensado en el suicidio, pero a final de cuentas, la acción los llevó a un riesgo de ese tipo. La mente necesita de dopamina, que es la hormona que se conecta al placer. Cuando nosotros estamos viviendo una situación placentera, generamos dopamina. Y cuando regresamos a nuestra actividad normal o a nuestra distracción, la dopamina vuelve a bajar. Esta es una de las situaciones, la dopamina no se sostiene. La subimos en el momento de placer, pero hay que sostenerla si queremos estar satisfechos, contentos, felices durante un periodo de tiempo más largo. Y entonces le doy chance a la mente a entrar en depresión cuando yo bajo estos niveles de dopamina. Se dice que por cada hora de actividad, aproximadamente en esta pandemia estamos perdiendo 20 minutos debido a la dispersión. Quiere decir que nuestro tiempo es productivo solo en 2/3 partes. Y eso la gente que se pone a trabajar, porque no todo el mundo está trabajando todo el día. Decía el doctor Lozano que lo que podemos hacer para evitar esta crisis depresiva son 8 cosas básicamente. La primera es enfocarse máximo en 3 tareas al día, 3 objetivos muy claros, porque de otra manera entra la dispersión. Y solo necesitamos más de 3 objetivos muy claros y enfocarnos en la tarea de sacarlos adelante. La segunda recomendación de él era aprender a decir no. Y creo que esto nos pasa no en la pandemia, nos pasa en la vida diaria. Nos llenamos de tantas cosas porque no sabemos decir no cuando queremos decir no. Hay que revisar cuál es nuestro balance declarativo y qué tanto nuestra declaración del no la tenemos escondida y sacamos la declaración del sí para darle gusto a X, Y o Z. La tercera recomendación de él era los horarios de descanso bien definidos entre las actividades. Por ejemplo, no me voy a sentar 8 horas seguidas en una mesa, en una computadora, a ver una junta y otra junta y otra junta. Y bueno, no es contra nadie, simple y sencillamente que lo estamos haciendo porque el esto de quedarnos en casa también nos manda a decir, ¿cómo no voy a bajar mi productividad? Y la única manera es seguir trabajando. Y nos atascamos de trabajo, nos atascamos de actividades y no estamos dejando a la mente el poder descansar. La cuarta recomendación fue el fomentar la lectura diaria para ejercitar el cerebro. O sea, necesitamos leer, pero leer
no el reporte del ejecutivo que me mandó para ver si estaban bien los resultados, no. Leer algo que nos distraiga, leer algo que nos dé conocimiento, leer algo que nos lleve a la novedad, generar la novedad. Y esto, pues la lectura nos permite mucho llegar a ese punto. El otro punto, dormir y descansar en los horarios. De lo contrario, se empieza a disminuir la memoria. Y bueno, es un punto que yo tengo que tomar muy en cuenta porque yo, para empezar, nunca lo he hecho. Y ahora, pues, si está haciendo una recomendación, pues tengo que hacerlo. El sexto punto que el doctor Lozano platica es el poner atención a los detalles. Como hacer un stop en mi vida y decir, ¿a dónde estoy ahorita? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y yo aquí lo conecto con un principio muy importante dentro de la generación de conversaciones, cuando uno habla con una persona que está tomando un proceso de coaching, y es que es importantísimo porque para iniciar una conversación por el mejor camino, necesitamos tener apertura de mente, necesitamos tener presencia, y tener presencia no es aquí estoy a ver qué dice, ay, a ver qué dice, no, es verdaderamente estar con la persona con la que estoy hablando, y por último, tener un propósito. Y esto no es un propósito en la vida, un propósito en la religión, un propósito en mi filosofía, no, es un propósito en esta acción. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué me hace estar el día de hoy conectado a esta plática? Y entonces genero un propósito, y el generar un propósito me permite caminar más rápidamente hacia mis metas. Y además, abrir más fácilmente la mente de otras personas, ¿no? Si yo puedo establecer un propósito, si yo me siento a hablar con mi pareja, a lo mejor, a ver, ¿cuál será el propósito de esta conversación? Y entonces es mucho más fácil no salirse de este punto que establecimos como propósito. La otra cosa es poner atención en los detalles ya. La séptima cosa que nos recomendaba el doctor Lozano era tiempo de silencio, estar solos, bajar los pensamientos para no reducir la percepción. Entonces, yo me puedo sentarme a meditar, puedo sentarme a orar, puedo sentarme a ver pasar la vida, puedo sentarme a disfrutar lo que estoy haciendo, puedo sentarme a disfrutar a mi familia, desde este espacio solo, muy mío, para que yo pueda entrar en esta parte de la percepción. Acuérdense que uno pierde la percepción cuando llegamos a un enfoque y entonces dejamos de ver todo alrededor. Y entonces perdemos parte de lo que es importante en nuestra vida. Y el último punto que él decía era organizar la vida, organizar la casa. Cuando organizo el afuera, la mente se organiza, como por hábito. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé con estos estudios, cuando empecé en la metafísica, nos decían, si tienes gripa, la gripa es considerada como un desorden mental. Entonces, ponte a ordenar un cajoncito y verás cómo la gripa empieza a salir. Porque cuando tú estás en esta actividad ordenando, tu mente se ordena y entonces ya no tienes necesidad de la gripa, que es la que te dice que hay un desorden adentro y que hay que ordenarlo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 8 pasos que él recomendaba y que estoy muy, muy de acuerdo con él. Dentro de lo que él recomendó y que tiene mucho que ver con esta parte del enfocarse, está el libro de Daniel Goleman. Si no saben quién es Daniel Goleman, él es el padre de toda la cuestión de la inteligencia emocional y ha trabajado mucho con todas las inteligencias adicionales que se han ido descubriendo, porque no solamente es la inteligencia racional y la emocional, él habla de la inteligencia social, él habla de la inteligencia matemática, habla de la inteligencia
artística. Y entonces, dentro de estas 8 diferentes tipos de inteligencia que se establecen en este análisis, él ha trabajado muchísimo con la inteligencia emocional. Y este libro de Focus verdaderamente dice que si tú quieres ser excelente en lo que haces, hay que ir a buscar cómo enfocarte. Y entonces desarrolla la atención para alcanzar este enfoque que lo lleva a la excelencia. Entonces, bueno, les dejo como una recomendación porque vale la pena verlo. Aquí hay muchas letras. Estamos hablando del resumen básicamente del libro, que pues ya se los resumí, no les voy a leer todo esto. La idea es como poder integrar ciertos conocimientos que él ha hecho en sus investigaciones y que, bueno, a final de cuentas lo han llevado a poder encontrar esta relación entre la atención y la excelencia. Y pasando a algo diferentito, que está muy conectado, voy a hablarles de lo que es este mundo VICA, porque decíamos que la crisis lo que vino a hacer fue poner en manifiesto un mundo que ya estaba caótico, aunque ya habíamos encontrado el orden dentro del desorden. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de un mundo VICA. El mundo VICA es un mundo volátil, porque el ritmo de cambio que vivíamos de unos años para acá, podemos hablar, tal vez esto empezó 100 años atrás, porque si nosotros revisamos la historia de la humanidad, todos los grandes cambios se han dado dentro de los últimos 100 años. Cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos. Entonces, este mundo empezó a entrar en una característica que es la volatilidad por ese ritmo de cambio, que es un hecho que el mundo está inmerso en el cambio, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito del cambio, pero somos cambio por sí solos, ¿no? La segunda característica es la incertidumbre, porque vivimos un mundo impredecible en donde falta claridad acerca del presente. Y la gente vive mucho o en el pasado o en el futuro. No conecta este pasado y este futuro con su presente para generar una realidad de eterno presente. Entonces, esto es lo que genera la incertidumbre. El otro punto es la complejidad, porque hay múltiples factores para tomar decisiones. Si nosotros vemos en un trabajo cómo se toman las decisiones entre múltiples factores, y entonces esto vuelve más compleja la toma de decisiones. El otro punto es la ambigüedad, falta claridad del significado de un evento. O sea, vamos por la vida cruzando eventos sin saber cuál es el significado de mis acciones al cruzar por ese evento. Entonces, un poco era parte de lo que decíamos hace rato, detenerte, analizar un poco, parar. La pausa hay que reivindicarla, porque yo siempre he conectado que todo en el universo trabaja bajo esta pausa. Nuestras galaxias tienen un movimiento pulsátil. El corazón pulsa. Un reloj hace tic-tac, pero entre el tic y el tac hay una pausa, y luego otra pausa, tic, pausa, tac, pausa, tic. Igual, el corazón, sístole, pausa, diástole, pausa, sístole, pausa, ¿no? Y esa pausa es justamente el espacio donde yo permito que mi energía creativa pueda entrar para generar cosas más allá de lo que puedo palpar, de lo que puedo ver en el mundo. Entonces, así es como se mueve este mundo. Este es el modelo VICA. Yo al modelo le agregué 2 As más, porque me parece que son interesantes, y que es la aceleración. Hacer que las cosas sucedan antes de lo previsto. En todos lados hay prisa, en todos lados hay que trabajar bajo presión, ¿no? La primera pregunta que te hacen cuando vas a una entrevista es, ¿y sabes trabajar bajo presión? ¿No? Entonces estamos acostumbrados a acelerar todo. Y si me piden que haga una publicidad,
pero es para ayer. Y tanta prisa y tanta aceleración que yo sé a qué horas entro a una empresa, pero no sé a qué horas salgo de ella. Esto es ya un efecto muy normal en las empresas, ¿no? Este mundo se ve inmerso entre dos coordenadas que tienen que ver con dos preguntas. ¿Qué tanto se conoce acerca de esta situación? Que con un mundo como el que estamos describiendo no es tan fácil conocer acerca de la situación, hay que detenerse para conocer. Y en la otra coordenada nos habla de qué también pueden predecirse los resultados de las acciones, que tampoco es fácil y que también hay que hacer la pausa, detenerse para contestar una pregunta. Yo quiero ver, contestando a una persona, ¿cuándo crees que se termine la pandemia? El 8 de abril. Pues a ver, espérame. Estamos en agosto y seguimos tal cual. Y entonces, a veces aceleramos la respuesta porque no nos detenemos a pensar lo que tenemos en este mundo que estamos viviendo. Y la última A, para mi gusto, es la A del azar. Vivimos en un mundo que tiene circunstancias que son azarosas, son impredecibles. Nosotros no predecíamos esta pandemia, aunque en México sí pudimos predecirla y no lo hicimos, pero a final de cuentas la aparición fue al azar y así aparecen circunstancias en nuestra vida. Un accidente, me caí de la escalera, pues no es algo que yo haya que llegó imprevisto. ¿Lo pude haber prevenido? Pues sí, pero a veces no, ¿verdad? Ok. Entonces, este es un momento de tomar decisiones, es un momento de reinventarse, es un momento de ayudarse. El trabajo en colaboración es importantísimo en este momento y es un momento de salir adelante como humanidad. Y si no podemos ver esto, seguirá habiendo pruebas que nos lleven a integrarnos como raza humana, porque somos la única raza que no defiende a su congénere. Cuando yo tengo que reinventarme, por supuesto tengo que ir a la toma de decisiones. Tengo que hacer una elección y es importantísimo saber que elegir implica al mismo tiempo renunciar. Cuando yo elijo, invariablemente tengo un binomio pegado que es la renuncia. Y a veces esto es lo que no nos permite salir adelante. Por eso no tomo una decisión, porque de estas 4 opciones tengo que tomar una y dejar 3. Y entonces somos tan avaros que no queremos dejar ninguna de estas decisiones para que otro las tome. Pero en este caso dicen que el dolor es inevitable. Una pandemia pues fue inevitable. Lo que es opcional es el sufrimiento. Entonces, yo puedo vivir un dolor porque a todos nos pasa, todos tenemos problemas, todos tenemos pérdida, todos podemos sentir estas faltas, pero yo decido instalarme para sufrir esto todo el tiempo que yo quiera. Y es una decisión personal. Existe una fórmula para caminar en conjunto y de ella depende en gran manera el manejo de nuestras relaciones, porque si estamos hablando de caminar juntos, tenemos que manejar relaciones. El ser humano es un ser relacional y entonces existe esta fórmula que nos dice C más H por A. Dos de los componentes, de los elementos, se suman, es una sumatoria. La C tiene que ver con conocimientos. Esta preparación que yo traigo, este conocimiento que yo he adquirido a través de mis vivencias de la vida. Y la H es la habilidad. Y la habilidad tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con cómo repito algo y cómo voy mejorando en repetir las cosas y ser cada día mejor. Entonces, ¿el conocimiento importa en una relación? Sí. ¿La habilidad importa? Pues sí, también importa. Pero lo que importa realmente es la A de actitud.
Me importa el conocimiento, me importa la habilidad, son importantes en un trabajo, sí, pero estas no salen adelante si yo no manejo la A de actitud y que tiene que ser potencializadora, porque no es sumadora. Esta potencializa los resultados. La gente nos aprecia por nuestra manera de ser. Eso es actitud. Yo quiero a un jefe por su manera de ser. Yo quiero a un presidente por su manera de ser. Yo quiero a mi mamá por su manera de ser. Yo quiero a mi esposo por su manera de ser. Entonces es la actitud lo que nos hace amarlos, ¿no? Decía Santa Teresa, obras son amores y no buenas razones. Y entonces las actitudes son las que nos permiten conectarnos con la gente. La fórmula secreta para ser vistos y elegidos por otros es entonces la facilidad de empatizar con ellos. Y decía Viktor Frankl que la máxima libertad que tiene el ser humano es la de poder elegir su actitud ante los eventos de la vida. Por eso decía yo, la actitud es algo personal. Yo decido qué tanto puedo ver mi yo, tu tú y el nosotros. Esta es una decisión. Y esto es lo que nos permite empatizar. En la medida en que puedo compenetrarme más con el otro, empatizo mejor. Y empatizar no es, como dicen, ponerse en los zapatos del otro. O sea, yo les digo, a ver, Carlos, ¿te quieres poner mis zapatos a ver qué tan cómodo te sientes? Lili, ¿te quieres poner el zapato de Napo a ver qué tan cómoda te sientes? No, ponerse los zapatos de otro no es cómodo. Lo que es empatizar, en mi gusto, es tratar de sentir lo más parecido a lo que puede estar sintiendo el otro y hacérselo saber. Eso es empatizar. Y no necesariamente igualar esta emoción, no. Estoy tratando de sentir lo más posible lo que tú estás sintiendo. Eso es empatía. Actitudes frente a la vida, no importa la edad. Veamos cómo tampoco importa la edad cuando la actitud existe y a veces existe de manera innata. ¿Se imaginan poder empezar el día así? Y esto es natural, esto es de una niña de 5 años que puede ver todo lo que hay de bueno en lo que tiene, ¿no? Y generalmente el cambiar esta mirada de la pandemia es ¿qué sí hay, qué sí tengo, qué sí puedo? Porque la actitud de la vida es ir volteando la cabeza hacia aquel lugar a donde voy a poder construir. Y como les decía, aprender a ver a la pandemia a sana distancia. Así nos los exigió, pues ahora vamos a verla a sana distancia. ¿Cómo? Reivindicando esta pausa de las que yo les hablaba, este latido del corazón. Yo creo que durante este tiempo a la gente que ha estado encerrada y que ha podido tener alguna introspección, puede haberle llegado alguna pregunta. Y si no, pues yo aquí les dejo algunas, como una tareita para llenar. ¿Cuáles son las fuerzas del mundo VICA que afectan el entorno donde vives?
¿Qué tiene que hacer diferente esta persona para enfrentar estos cambios? ¿Cuáles son los aprendizajes de esta situación? ¿Qué le veo de positivo a esta situación? ¿Alguna ganancia secundaria debo tener de haber pasado por esto? ¿Cómo puede capitalizar los aprendizajes presentados? ¿Qué nuevas oportunidades vislumbra a partir de la pandemia? ¿Qué lo está deteniendo a hacer crecer esas oportunidades? ¿Cómo te estás reinventando? ¿A qué sucedió esto? Me parece que dentro de cada uno, después de este tiempo de reflexión que hemos tenido, ahí confinados en casa, pues podrían darnos muchas respuestas que nos ayuden a poder ver la pandemia de otra manera. No podemos cambiarla, pero sí podemos cambiar la mirada que tenemos hacia una crisis que nos está envolviendo a todos. Ay, perdón. Yo creo que lograremos salir adelante cuando aprendamos a vivir de 3 maneras. Aquí, ahora y así. Y así no quiere decir que yo me tengo que aguantar y ya no voy a poder ir hacia adelante, ya no voy a poder crecer, no. Así es, una circunstancia imprevista que no puedo mover, así con ella voy a tener que aprender a vivir. Y aquí y ahora, porque si me voy al pasado, si me voy al futuro, no estaré viviendo. ¿Cómo hacerlo? Pues generando espacios de crecimiento, mejorando el diálogo interno. ¿Qué nos decimos cuando estamos ahí en ese espacio vacío, en ese espacio donde estoy solo? O sea, ¿me puedo decir algo importante, algo interesante, algo que me levante? ¿O estoy lamentándome de esta terrible situación que me tocó vivir y que además me tienen secuestrado, ¿no? ¿Cómo terminamos definiendo metas? Como decíamos, con propósito y con sentido. Retándome a ser dueño de mi destino. Yo no tengo por qué cumplir el destino de otro. Es mi destino el que hay que cumplir. Usando los recursos. Moviéndome a la acción. O sea, no me sirve de nada tener reflexiones maravillosas si no me pongo en acción. Y ponerme en acción, me puedo poner en acción actualmente con la propia tecnología. No necesito trasladarme 8 kilómetros para arriesgarme 4 veces, 5 veces a la semana. Muévete, pon acción, pero utiliza la tecnología. Reinvéntate, no te puedes quedar como lo hacíamos antes. Eso era muy padre porque además nos veíamos y nos saludábamos y pues sí, pero ahora ni siquiera nos podemos abrazar. Descubriendo mis habilidades y mis actitudes. Es importante, o sea, ¿con qué habilidades cuento? Y si no cuento con ellas, ¿cómo las puedo desarrollar? Reafirmando mis principios y mis valores. Esa es la otra cosa que es importante. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan. Y esto es una perspectiva, es una forma de ver. Y bueno, ya no me dejo avanzar. Creo que ahí se quedó. Perfecto. Yo creo que lo único que queda aquí por decir es, si eres capaz de trabajar, de estudiar, de persistir y de vivir justamente lo que otros no van a poder lograr, ¿qué tal si desde el corazón compartes cómo le estás haciendo para ver cómo te conviertes en ese líder que puede dejar un legado, que puede dejar una transformación importante y que puede haber vivido con la valentía de ser el ser humano que el Creador
llámelo como lo quieras llamar, haya puesto en ti para salir adelante. Yo creo que con esto resumo por qué otra mirada, por qué voltear hacia otro lado y por qué evitar tener tantas situaciones que nos llevan a perspectivas que nos hunden en lugar de levantarnos. No sé, preguntas, comentarios, Wow. Nos dejaste mudos, oye. Pues Laurita, en verdad que no es un martes de café, es una disertación de martes. En verdad, resumiste, pues, lo que es mente, lo que somos en nuestro interior en 50 minutos. Te lo agradecemos infinitamente. Yo tengo algunos comentarios que estuve aquí apuntando porque la verdad fue 50 minutos de aprendizaje, Laura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, no sé si hay algunas preguntas o yo voy con algunos comentarios. A ver. No, haz tus preguntas, Carlitos. No, a ver, Napo está levantando la mano o estás así. Sí, está descansando, está en su momento de descanso. Es que, bueno, nuestro querido floor manager se cayó pintando y se fracturó cúbito y radio y ahorita está todo así como, dice, pero ¿cómo me pasó esto en este momento? Como dijiste, Laura, las cosas pasan, ¿sí? No hay de otra, ¿no? Se fracturó cúbito y radio y se conectó con el radio. Pues sí. Antes de café. Bueno, yo quisiera, de veras, Laura, hiciste un comentario sobre la actitud y lo importante, porque eso es lo que marca la diferencia en hacer y no hacer las cosas, ¿verdad? Si tenemos una actitud de derrotista, una actitud de, pues hasta aquí llegué, una actitud de todo me va a suceder, etcétera, etcétera, pues nosotros mismos, y como mencionaste el universo, y yo también creo en que las cosas no son fortuitas, sino que se genera a través de muchas energías, etcétera, pues nosotros las generamos. Tal vez te acuerdas de aquel libro que estuvo mucho de boga y también hubo una película, ¿no? Que ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero... El secreto. El secreto, sí. Que nosotros realmente generamos todo, Laura, y es a través de nuestra actitud, ¿no? Y realmente estas diferencias que teníamos, diferencias sociales, diferencias políticas, diferencias económicas, pues tuvo que venir un virus pues, para decirnos que somos iguales. Claro, fíjate, qué importante ahorita que hablas de esto. Cuando no reconocemos que somos iguales, entra el ego. Entra a trabajar el ego. Y yo manejo mi ego en la medida que no soy capaz de reconocer mi vulnerabilidad. Porque así como dices, todos somos vulnerables en algo. Igualitos también. Y tratar de crecer es tratar de ir solventando esta vulnerabilidad, pero no pasa nada si el otro se da cuenta que yo no soy tan buena en matemáticas, no pasa nada si puedo mostrar este sentimiento que me da cuando algo me pasa, ¿no? Creo que al contrario, me vuelvo más humano, me vuelvo más esencia. Claro. Bueno, y no sé qué opines, Laura, pero esto lo podemos comparar como un duelo. Y hay 5 etapas del duelo, que yo las tengo muy bien clasificadas, y es la negación. Y la negación la escuchamos con que, pues esto fue generado por la potencia mundial, no sé qué, el mercado internacional. O sea, negábamos y encontrábamos un culpable, un responsable. Esa fue la primera etapa. Después viene la ira. ¿Por qué me tengo que quedar en mi casa? ¿Sí? Claro. ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, empiezas a enojarte. Sí. Después viene la negociación, que es la tercera etapa, ¿no? No, sí. pues sí, es que es para nuestro beneficio, me voy a poner el cubrebocas, y la careta, y el cubrebocas, no solamente, a mí me tocó ver, Laura, la semana pasada, en un noticiero,
que una persona entraba en Tabasco a un centro comercial y él decía que no se iba a poner el cubrebocas porque él era dueño de su cuerpo y que nadie le iba a decir qué podía hacer con su cuerpo, qué tenía que hacer con su cuerpo. Pero no pensaba en el otro, que él puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el respeto al otro es lo que marca que te pongas el cubrebocas si tú quieres hacer lo que quieras. Entonces es la negociación, ¿verdad? Pero hay gente que no acepta esa negociación. Después viene la etapa que es depresión, te deprimes. Y hablabas de inclusive suicidios, Laura, ¿sí? Sí, o inclusive hay muchas relaciones personales que ahora sí nos estamos conociendo. Inclusive a tu propia pareja, hasta ya no la conocías, o a tus hijos, ¿no? Entonces te deprimes. Sí. Y finalmente, Laura, pues llega la aceptación, en donde nos estamos dando cuenta que de esta situación tan difícil que estamos de esta situación tan difícil que estamos todos teniendo, pues estamos, como tú dijiste, reinventándonos, Laura, y obviamente reaprendiendo. Tenemos que reaprender, Laurita. Entonces son comentarios que me van surgiendo, ¿no? Y yo tengo aquí un pensamiento que dice así: cuando la vida es dulce, agradece y celebra. Cuando la vida es amarga, agradece y aprende. O sea, siempre tenemos que agradecer, porque de todo se aprende, ¿sí? No sé si tengas algún comentario, Lili, si no me voy a agarrar el micrófono. No, pues tengo varias cosas que me llamaron mucho la atención, pero yo creo que lo más importante es ver que cada quien habla como le va en la vida, ¿no? Y yo creo que en esta pandemia nos ha tocado vivir, pues diferentes situaciones, y cada quien está viviendo en su casa diferentes situaciones, y es lo que tenemos que aprender a resolver, a madurar y poderla sacar adelante. Yo no he dejado de ir a trabajar un solo día porque estoy a cargo de un hospital y de una casa hogar. Y primero fue cómo vamos a resolver el problema de la pandemia, cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a cuidar a los abuelos. Luego fue qué les vamos a dar de comer, que estén bien, de dónde vamos a sacar el alimento para darles de comer. Tenemos que todo el kit para protección. Pero ahora, ¿sabes cuál es el problema? Los abuelos se sacan los ojos unos a otros porque están aburridos de no hacer nada, ¿no? Exacto. Y los trabajadores están hartos de que les diga, bueno, tengo una multa de 50 pesos al que no traiga cubrebocas, porque están con los abuelos y nada más me ven y se lo suben, pero si no lo traen aquí, lo traen acá o lo traen en la bolsa, ¿no? Entonces ya hasta les puse cuota para que se cuiden. Entonces, con estas reflexiones que me dejas, bueno, pues a lo mejor es como el elefante, ¿no? Los abuelos tienen una pata, los administrativos tienen la trompa, los trabajadores tienen la cola, yo tengo otra pata, y el doctor que los cuida, que también es harto, tiene el cuerpo. Entonces, como que, ¿por qué no nos preguntamos? Pues cada quien que diga qué parte tiene y la describa para saber cómo es el elefante, ¿no? Que a final de cuentas es lo que necesitamos todos, y es lo que yo necesito para seguir con esto adelante. Y yo creo que el tratar de que la gente se dé cuenta de que las cosas a veces hay que hacerlas por conveniencia. Yo tengo una frase que dice que lo que no hagas por conciencia, hazlo por conveniencia, porque a base de hacerlo por conveniencia, seguramente entrarás en la conciencia. Claro. Así es. ¿No? Hay que hacerlos conscientes, a final de cuentas. Sí. ¿No? Y entonces, por conveniencia, para no pagar los 50 pesos, está bien. Llegará un momento que lo van a hacer por conciencia. Los abuelitos, porque se me mueren todos, imagínate. Sí. Claro. No, y platicando del elefante, efectivamente, Laura, que tú y yo hemos platicado mucho de ese elefante, yo siempre lo he considerado como que es la realidad distorsionada de las cosas, ¿sí? Estamos percibiendo, percibiendo diferente, percepción no es igual a realidad. Y si seguimos nosotros con el enfoque de que estoy viendo una parte del elefante, pues estamos distorsionando. Tenemos que ver al elefante en un todo. O sea, como es. Y a veces no es tan fácil ver ese todo, ¿no?
A veces no es tan fácil ver ese Sí. todo, es como querer ver, por ejemplo, todo el planeta. Pues es muy difícil que pudieras generar la realidad. Sí, porque mira, la mente es reina. Hablaste mucho del término de mente. Y la mente es la capacidad que tenemos nosotros de darse cuenta. Si vemos los 8 puntos que pusiste, en todos es darte cuenta, es parar. Inclusive en algunas figuras búdicas te encuentras a los budas con estas percepciones, estas señales, como diciendo, para. A veces, y te lo dicen inclusive cuando estás ya muy enojado, a ver, respira profundo, calma, ahora sí que paraste, y entonces tu mente vuelve a generar otra cosa, que es mucho de los 8 puntos que mencionaste, Laura, de veras maravillosos, ¿eh? Le saqué una fotografía, por supuesto. Y ¿alguna otra cosita? Pues yo también me quedé con algo de en donde decías que hay varios caminos, ¿no? Y que tienes que elegir uno, que elegir es perder, y de veras que eso es cierto, caray. No puedes quedarte siempre con una cosa que digas, ya acabó aquí mi periodo, ¿no? Tengo que seguir adelante, no lo quieres soltar, quieres seguir ahí, y no sabes que a lo mejor vas a caminar, sí vas a perder lo pasado, pero al caminar vas a obtener mejores cosas, más logros, más metas, que eso es lo importante que esta pandemia nos puede dejar, ¿sí? Reflexionar, estar conscientes y caminar hacia alguna meta que desde aquí, encerrados en nuestra casa, podamos empezar a caminar y lograr. Yo creo que eso es muy importante. Ahí lo mencionó Laura, en ese punto era la decisión. Y en los caminos y en la decisión hizo muchísimo énfasis en la renuncia, ¿sí? Y yo considero que la renuncia va acompañada de pensar en la impermanencia de todas las cosas. Todo cambia. Cuando nosotros no entendemos que lo único que no cambia es que todo cambia, pues hay la impermanencia, lo que sube, baja, lo que entra, sale, lo que se construye, se destruye, lo que nace, muere, ¿sí? Nos aferramos tanto a algo, como estás diciendo, Lili, ¿sí? Que no lo soltamos, y el aferramiento nos lleva a ese ciclo constante de sufrimiento. O sea, es como parar, vuelvo a insistir, que lo dijiste mucho, Laura, ¿no? Parar, reinventarnos, reaprender, seguir adelante, pero pensar siempre en la impermanencia de todas las cosas, ¿sí? También mencionaste lo de los términos de cómo se siente. Aquí hablaste de la empatía, y yo tengo definiciones muy simples de apatía, simpatía y empatía. Apatía, ¿sí? Es sentir contra el otro. O sea, siento algo contra el otro cuate, y por eso es apático para mí. Simpatía, sentir con el otro. El América, el Guadalajara, el partido político, o sea, siento con los otros, ¿no? Pero empatía yo lo defino como sentir como el otro. Entonces es contra, con y como el otro, ¿no? Y cuando realmente sentimos como el otro, la vida cambia. La vida cambia, ¿no? Y el ego se abate, ¿sí? Regularmente ahorita estamos viendo el pasto más verde del vecino de enfrente. Y aspiramos a ese pasto verde, más verde. Sí. Pero no vemos el pasto de las otras personas, que está seco completamente, que están pasando situaciones mucho más difíciles que nosotros. Entonces, el tener agradecimiento por lo que estamos viviendo y cómo estamos viviéndolo, y de que seguimos aquí presentes, es una bendición, es una maravilla. Con eso yo concluiría esto. Oye, yo quería preguntarte algo, Laura. Dime, explícame qué es lo que está pasando con el racismo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está generando tanta agresión? ¿Es el presidente? ¿Es la situación económica? ¿Es la policía? O sea, se desencadenó una cadena horrible de cosas terribles. Mira, yo no soy politóloga, la verdad es que
encontrar como la causa profunda de esto, yo me iría a tal profundidad de las distorsiones que cada parte va teniendo. ¿En base a qué? A sus experiencias, a sus vivencias, a sus creencias. Porque a veces no es una vivencia, sino es yo genero una creencia que introyecté de mis papás, que introyecté de los gobiernos pasados, que introyecté de algún lado. Y entonces lo que hacemos es, estos introyectos los volvemos creencias. Y las creencias las vamos poniendo, son las que generan nuestra realidad. Generalmente nosotros hablamos de nuestras creencias y el lenguaje genera realidad. Hay una parte generativa del lenguaje que es el que lleva a la realidad. Entonces, yo puedo generar una realidad, como dice El Secreto, como decía Charlie hace rato, en base a esta creencia que yo me he o introyectado o he generado a través de mi odio o he generado a través de lo que he tenido que vivir. Y creo que volvemos a el no vivir. Yo diría que para evitar este tipo de cosas habría que mover este observador del que hablábamos al principio hacia 3 lugares diferentes. Hacia afuera, para ver qué pasa en mi entorno. Hacia adentro, para ver qué estoy yo sintiendo con esto que pasa en mi entorno. Y hacia arriba, para poder conciliar y balancear ambas visiones, de tal manera que mi salida hacia el mundo no sea agresivo. Mi salida hacia el mundo sea constructivo. Yo creo, estamos viviendo un mundo caótico, tiene que ver con este mundo VICA, tiene que ver con no pararse, ¿no? La pausa es parar y reparar, ¿no? Dice, no, es que si la bicicleta no la para, se cae. No se cae, al contrario. Tú de todas maneras de la bicicleta tendrás que detenerte en un momento. Entonces, siempre hay que parar para poder ver las cosas no tan en la emoción viva de un momento, tal vez no el mejor, y desde ahí tomar decisiones. Las decisiones se toman con mesura, se toman con conciencia, se toman con empatía hacia el otro. Y creo que es lo que está pasando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues Carlitos, si quieres darme alguna conclusión, porfa. Yo viendo el nombre de esta plática, la nueva normalidad vista con otros ojos, y creo que no me equivoqué, le pedí de favor a Napo que pasara, por favor, como mi conclusión, un pequeño videíto de 2 minutos o 2 minutos y medio, si me permiten pasarlo. ¿Puedo? Sí, claro. A ver, Napo, ¿podemos, Napo? Acuérdate que está un poco lento. Escuché que Sí, ya todos lo vi. estamos Pero en el mismo seguro. barco, Es que él es zurdo. pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo.
o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas, y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles, es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Todos somos habitantes de esta tierra. Pues lindo video, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, pues esa es mi conclusión, Lili. Y pensemos que pues estamos bajo la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Entonces vamos a sentir empatía por los demás. Es lo que yo concluyo con este video. Gracias. Así es, muy interesante, muy bueno, Carlos, gracias. Laura, si nos quieres dar tu conclusión, por favor. Bueno, yo cerraría esto con una frase que me encanta y creo que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvo muy padre, muy interesante. Nos dejas bastante tarea, cosas por reflexionar, tareas que nos tenemos que poner, como que objetivos que nos tenemos que poner, que a lo mejor nos hace falta tener un poco más de orden en nuestra vida y sobre todo ahora en esta pandemia. Muchas gracias a los dos. Napo, como siempre, muchas gracias. Todo estuvo muy bien. Recupérate de ese brazo, por favor. Y les recordamos que nos vemos en Acapulco, esperemos en Dios, para podernos abrazar, para podernos tomar un tequilita, la salud de todos y volver a la nueva normalidad. Así va a ser. Pongamos toda nuestra energía en eso, así va a ser. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por unirse a la plática. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye.